Amados, muy buenos días. Fíjese que pues estamos aquí al final de la semana meditando en este asunto acerca del pecado. Y fíjese que cuando nosotros entendemos que las personas de la Biblia están ahí, no están ahí simplemente porque fueron buenas, sino porque son un gran ejemplo de cómo nosotros vivimos en ese constante pecado o vivimos constantemente pensando en esas cosas que nos obsesionan. Uno de los ejemplos más tangibles es Abraham. Abraham quería un hijo, y desde que Dios le habló hasta que se cumplieron las cosas, pasaron 16 o 17 años. Y todo ese tiempo siguió haciendo las cosas de acuerdo a su obsesión, o sea, a su pensamiento ajeno al de Dios. Dios ya le había dado una palabra, Dios ya le había dicho un qué, y él seguía obsesionado con el cómo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces usted y yo estamos obsesionados con los cómo y no con los qués? Hablábamos en el video de ayer, ahí estaba Jacob, todo lo que anhelaba era la bendición. Y llegó Isaac, su papá, y puso sus manos sobre él y le dio bendición. Y aún así no la pudo recibir porque estaba obsesionado con el cómo y no en el qué. Y le tomó 22 años en casa de su tío Labán, chambeando para él y siendo engañado y explotado por él. Y así le ha pasado a muchísima gente. O sea, piensa esto, el mismo pueblo de Israel fue bendecido, fue llenado ahora sí que de palabras que aplicaban para ellos. Y así pasaron 423 años más o menos en Egipto. Y luego todavía encima de eso pasaron 40 años en el desierto porque estaban afanados con el cómo y no con el por qué. Con el qué, perdón. Y esto nos pasa todo el tiempo. Estamos obsesionados con los cómo y no con los qués. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y mucha gente piensa que tenemos que crecer y saber mucho para estar de acuerdo a la voluntad de Dios y ser muy buenos. Y realmente lo único que tenemos que hacer es como, yo siempre me lo imagino que es como la corteza de los árboles. Quitarnos todos esos pensamientos del mundo para regresar a ese original, a la imagen y semejanza de Dios, donde simplemente podamos ser con Él y podamos pensar juntamente con Él en vez de estar pensando acerca de Él o de cómo Él o de por qué Él. Me encanta cuando la gente dice la Biblia es un libro manipulado por los hombres y yo digo, ¿por qué le dan tanta vuelta? O sea, es muy chistoso. Porque me da mucha risa cuando digo, sí, pero cuando de repente hay turbulencia en el avión, todo el mundo le cree a Dios. O cuando uno va a un baño en casa ajena y de repente tapa el baño, entonces todo el mundo creemos en Dios. Entonces ya nadie cree que Dios que Dios no tiene la capacidad como de no mantener su palabra intacta. Y esa es la maravilla de la palabra de Dios. Dios tiene la capacidad de sanarnos, tiene la capacidad de darnos esposas, tiene la capacidad de curar nuestros corazones, tiene la capacidad de bendecirnos de tantas maneras. De la misma manera tiene una capacidad de mantener su palabra íntegra y por tanto tenemos esa necesidad y esa obligación de creerle a su palabra. Porque cuando lo hacemos distinto y cuando no tenemos una base y cuando no tenemos un fundamento y cuando no estamos leyendo la Biblia constantemente, estamos pensando lateralmente todo el tiempo de algo que Dios ya dijo y que lo puso así de simple y de fácil. Por eso me tiene enamorado este libro que estoy leyendo acerca de los enneagramas, que se llama El camino de regreso a ti, que habla del pecado y dice, pecado es todo aquello que nos obsesiona. Abraham estaba obsesionado con ser padre de uno y Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y le tomó un montón de años dejar de pensar de esa manera y alinearse al pensamiento de Dios. Ahí está el otro ejemplo, y yo creo que es otro de mis súper favoritos, que es Enoc. Que Enoc, cuando entendió, caminó con Dios, dice, en la misma dirección, a la misma velocidad, al mismo ritmo, ¿sí? Y con el mismo objetivo que Dios, y eso le evitó la muerte. Usted y yo tenemos que morir constantemente. ¿A qué? A nuestros pensamientos, a nuestros pecados, a lo que nos aleja de la voluntad de Dios, a los pensamientos que nos ponen en dirección contraria a Dios. Por eso me encanta esa frase que dice,
Si nunca te has encontrado al diablo de frente, es porque probablemente vas caminando en la misma dirección que él. La mejor señal de que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la velocidad, al ritmo, a la vibración de Dios, es que nos vamos a encontrar con oposición todo el tiempo. Pero también esa oposición no tiene ningún efecto en nosotros. Tenemos que dejar de pecar, sí, no dejando de hacer cosas malas, sino atreviéndonos a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, como dice Josué 1:8. Estudia constantemente la palabra y medita en ella de día y de noche para que la puedas cumplir y así todo lo que hagas prospere. Creo que no tiene mayor ciencia. Pecado tiene como paga la muerte, pero yo también creo que tampoco es tan radical como para asustarnos, sino para atrevernos a hacer un cambio de pensamiento de acuerdo a lo que Dios nos dijo. ¿Qué opina usted? Escríbame, platíqueme y nos vemos la semana que entra.